hay que tener mucho cuidado con ese tema. Sí, bueno, por eso es el tema de que cuál es la parte lisa y la parte... Lo que ahorita están viendo es la parte lisa, ¿no? Y si voltean un poco hacia atrás, voltean la hoja donde está mostrado es la parte rugosa, que es donde la parte tiene que estar instalado, ¿no? En esa dirección. Consulta, ¿a qué altura tiene que estar instalado el equipo Highball? ¿La mínima o la máxima? La mínima es 1.5. Hay un rango. ¿El mínimo? 1.5. ¿Y lo máximo? Claro, el máximo puede ser 5 o 7, pero cuando estamos a nivel del suelo hay un tope. Porque ya colocas en el techo, en las condiciones, hay cambios, ¿no? Pero cuando estamos a nivel del suelo, ¿cuál es la altura máxima que tiene que llegar un equipo Highball a ser instalado? Eso es lo mínimo, 1.5 perfecto, pero lo óptimo, lo que sí yo le digo, hay un valor, hay otro dato más, que es lo más óptimo, ¿no? Y eso nosotros lo ponemos en práctica, en sala. Es 2 metros. Es 2 metros. Entonces, ¿cómo llegamos a 2 metros? Hay varias formas de llegar a 2 metros. Nosotros utilizamos, por ejemplo, las cajas del Highball y lo colocamos ahí. Y lo aseguramos para que de alguna manera no pueda ceder en el peso. Normalmente se hace eso, a 2 metros. ¿Terminaron con el filtro por ahí? ¿Se ha roto? Eso es lo que pasa cuando uno no tiene cuidado. Como les digo, el filtro no sé, solamente por un tema práctico lo estamos manipulando de esa manera, pero en la práctica no debe darse de esa forma, ¿no? Lo ideal, el filtro no se agarra con la mano, se agarra con unas pinzas de plástico, ¿no? Entonces, lo ideal es eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del filtro. Si el filtro se rompe, van a tener inconvenientes. El peso inicial, como decía su compañero, no va a ser el mismo. Entonces, la diferencia de peso es muy probable que inicialmente pesa 10, se te parte un pedazo del filtro, te va a pesar 8, 7, entonces va a ser negativo la diferencia, y eso es malo. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es lo más adecuado, ¿no? Y normalmente cuando uno instala el filtro, por eso tiene esta tapita de acá, de seguridad, ¿no? Para que no le puede caer nada. Si estoy en un lugar muy caliente o con mucho calor, no sé, puede caer mi sudor, puede ser. O puede caer material particulado o algo que pueda dañar, no sé. Y empieza a llover, puede caer la lluvia y puede quebrar el filtro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, también hay un detalle al momento de instalar el filtro en el cabezal. No se instala, bueno, porque de alguna manera yo lo coloco el filtro y lo pongo y ahí quedó, ¿no? Hay de alguna manera un criterio adecuado para hacer el ajuste, ¿no? Entonces, normalmente el ajuste se hace de manera diagonal, de esta forma. Yo no lo puedo hacer así ni lo puedo hacer así o así, ¿no? El detalle es que hay de darle la presión a todo el filtro de la misma manera. La presión es importante. Porque si yo no hago eso, hay una probabilidad que el filtro de alguna manera no pueda dañarse en primer lugar o no puede ser el motor representativo. El detalle es hacer la presión en todo el largo y ancho del filtro, ¿no? Eso es lo más idóneo. De esta manera. Tampoco hay que presionar hasta que esto deje de ceder, no es así.
Porque ha sucedido casos que cuando yo hago demasiada presión, este está muy duro, el filtro se pega. Si hay un lugar donde voy y donde hay mucha humedad, va a ser, tarde o temprano se te va a pegar y se te va a romper. Entonces solamente hasta donde más o menos tengo el detalle de que esto esté ajustado, ¿no? Pero no demasiado fuerte, ¿no? Ahí. Una vez que he hecho eso, retiro esto, ¿no? Y lo pongo. Eso es lo que normalmente se hace. Aseguro con los puntos de ajuste que tiene la base atravesada. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? Creo que algunos sí ya lo conocen de esto. ¿Y esto para qué sirve? Para medir la presión Para medir la presión. del equipo en este caso. La presión del ventro. No, no es una presión. Estás por ahí, es una caída de presión. Es una caída de presión. ¿Ya? Con esto nosotros vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular con esta caída de presión? Sin miedo, ¿no? Normal, estamos conociendo, ¿no? ¿Cómo? Nos va a medir en pulgadas, acá mide en pulgadas de agua. O en este caso si utilizamos algo de una sustancia como mercurio, ¿no? Que normalmente es agua. Medimos en pulgadas y esas pulgadas de agua que nos permiten calcular. ¿Para qué tendríamos que calcular con una caída de presión? La presión real a la que estamos trabajando para compararla con la normativa. No tenemos cálculos reales. Ya, a ver. No tanto va por ahí. Si ustedes han visto el Venturi, el cuello Venturi tiene unas tablas de flujo. Se llaman tablas lookup. Y esas tablas lookup te dan relación entre temperatura y una interpolación. Esto me permite para calcular la interpolación. ¿Cómo es la fórmula? 1 menos el valor de pulgadas de agua convertido en milibares o milímetros de mercurio dividido entre la presión atmosférica. Y ahí te sale un factor, 0 punto y algo. Y ese 0 punto algo lo busco en la tabla lookup y en función a las temperaturas que estoy trabajando, supongamos que mi temperatura es 19.5, ¿no? En promedio. Entonces las tablas tienen que trabajar de manera interpolada, de dos valores, ¿no? Tiene que ser entre 18 y 20. En ese rango se hace el cálculo. ¿Y qué me permite calcular? El flujo real del equipo. Ahora, si esto yo no utilizo, olvídense, yo el muestreo que estoy haciendo no me sirve. Este es importante, este accesorio es importante. Ahora, esto funciona, ¿cómo se da? Yo instalo el filtro y acá se ve una caída de presión cuando instalo el filtro. Si no está el filtro, no hay esa caída de presión. O si el filtro está muy saturado, porque a veces sucede que la caída de presión original se dispara, está fuera de rango. Normalmente en la ciudad de Lima la caída de presión debe estar, voy a hablar en la parte de arriba, debe estar entre 7 y 10 aproximadamente. Teóricamente dice que el equipo tiene que estar en la zona bastante de costa, máximo 20, una caída de 20 pulgadas de agua, o de 7 a 20, en ese rango tiene que ser. En la sierra esto efectivamente va a ir disminuyendo, Ahora, cuando uno empieza el muestreo de calidad de aire, la caída siempre es mayor. Bueno, siempre es, por ejemplo, voy a suponer que es 18 en promedio. Un ejemplo. Termina de hacer el muestreo, esa caída baja un poquito. 17, 16.5, se da en ese rango. Hay una caída. ¿Por qué? Porque el filtro se empezó a saturar. Y ahora, si esa caída es demasiado brusca, entonces el filtro se ha sobresaturado. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo guarde el filtro, se va a caer, vas a perder muestra. Y a veces eso sucede en lugares, cuando he visto, hacen muestreos en lugares cerrados. No es bueno hacer, este equipo no es para hacer muestreos en lugares cerrados, no es el más adecuado. No es lo que más se recomienda, ¿no? Si es en lugares cerrados es preferible hacer un muestreo ocupacional, ¿no? Es lo más idóneo.
pregunta. Dígame. Por ejemplo, para cada filtro, por ejemplo, para el PM10 es un filtro, para metales es otro filtro. No, Es el mismo. es el mismo, pero tiene que ser de cuarzo, como hago referencia, no tiene que ser de cuarzo. Para ambas lecturas. Claro, a ver, ¿qué normalmente sucede en un laboratorio para hacer el análisis de metales? Por ejemplo, ¿qué hace el laboratorio? Lo primero que va a hacer el laboratorio, tiene el filtro, lo pesa, por diferencia de peso saca la concentración del material particulado y una vez que ha pasado eso, el filtro lo pone a digestar. Lo divide en varios trozos y digesta en una solución de laboratorio. Y en función a eso, introducen un equipo, por ejemplo, de cromatógrafo y hacen la lectura de metales. Es así, normalmente. Por eso lo primero que hacen ellos en laboratorio, pesan los filtros y luego lo analizan, el tema de metales. Es del mismo filtro. Ahora, también en lo que es calidad de aire hablamos de un PM2.5. La única diferencia de ese equipo y este es el cabezal. Es lo único, ¿no? El cabezal es distinto, ¿no? Este tiene 9 toberas, el de 2.5 tiene 32 toberas. Entonces, para que haga la separación mucho más pequeña todavía. Entonces, esa es la diferencia. Está conectado directo. Ahora, un detalle importante también de esto es, estos equipos siempre tienen una caja de registro, normalmente tienen un chat. Yo lo tengo apagado. Esos chats tienen una cartilla circular, donde te da ahí el tiempo y te da el flujo. Por allá le grabaré.